Hola, hola amigos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Soy Joana Sáenz, apoyo a víctimas de abuso narcisista y relaciones tóxicas. En el día de hoy vamos a resolver un cuestionamiento de una de nuestras suscriptoras acá en YouTube que nos envía este mensajito en el que nos expresa básicamente qué tipo de perfiles encontramos en organizaciones, por decirlo así, criminales, en este caso en organizaciones piramidales en donde hacen captación masiva de dinero y pues finalmente cae la organización y no responden a ninguno de sus participantes, ¿no? Acá en Colombia han habido muchísimos casos de estos, organizaciones piramidales en que la persona invierte un capital, un dinero y finalmente pues algunas de esas personas obtienen unas utilidades, entre comillas, porque realmente no son utilidades, son dineros de otras personas que también aportaron para la organización piramidal y finalmente después las personas que están al final de la pirámide pues son las que sufren de alguna manera la estafa económica. La estafa económica pues deja devastado tanto económicamente como emocionalmente a las víctimas de este tipo de organizaciones. ¿Por qué emocionalmente? Porque muchas de esas personas han tomado el riesgo de hacer esa inversión, entre comillas, lo llaman inversión, pues los estafadores que trabajan dentro de estas organizaciones y han vendido propiedades, incluso se han endeudado para poder invertir en esta promesa de, digámoslo así, de empresa que prometen los estafadores que trabajan dentro de estas organizaciones piramidales. Entonces encontramos muchísimas, de todas las formas. En ocasiones la dinámica cambia, ¿sí? En ocasiones tienen otras dinámicas, pero no dejan de ser organizaciones masivas de captación de dinero. Y pues la finalidad de estas organizaciones es básicamente hacer parecer a los usuarios o a las personas que se suscriben a estas organizaciones o que participan de estas organizaciones, hacer parecer que es una empresa que vende productos, servicios y que simplemente haces una inversión y que luego tienes que conseguir otros 2 inversores y así ir aumentando pues de esta manera la cantidad de personas que invierten en este proyecto para finalmente tú obtener unas utilidades, ¿sí? Que básicamente son, digámoslo así, compuestas por el mismo dinero de las otras personas que han invertido. Entre comillas, como lo digo, porque estas organizaciones no tienen ningún concepto básico de la economía, no son sostenibles, no son sustentables y simplemente son hechas para, digámoslo así, bombardear, ¿sí? de falsas ilusiones a las víctimas, de promesas en que su dinero va a ser bien retribuido, de que van a obtener ganancias, digámoslo así, elevadas en muy poco tiempo. Entonces este tipo de personas que hacen este tipo de organizaciones, que organizan este tipo de proyectos, al parecer de inversión, son personas que en general manejan perfiles, digámoslo así, antisociales. Pero ¿por qué dices que una persona que organiza una pirámide, una organización criminal, que, digámoslo así, participa en esta organización criminal como gestor del proyecto, ¿por qué podría ser un perfil antisocial? ¿Por qué dices eso, Joana? Porque solamente los perfiles antisociales son los que se arriesgan a este tipo de empresas criminales. Las personas que tenemos una conciencia moral, unos valores, que tenemos, digámoslo así, un conjunto de bases moralistas, de valores arraigados desde muy jóvenes, se nos dificulta enormemente participar de estas organizaciones. Si no hemos sido educados para estafar, para engañar, para mentir, pues nosotros ni siquiera incluso nos arriesgamos, por decirlo así, a poner nuestros ahorros o a poner dinero que prestamos en una organización como esta. Porque primero nos indigna pensar que estamos participando de una organización que está aprovechándose de los recursos de otras personas que muy seguramente han trabajado muy duro por ese dinero y pues al igual no queremos participar de esa organización porque definitivamente no va con nuestra forma de ser.
Normalmente para nosotros las personas que tenemos una conciencia moral, un código moral, pues lo que pensamos es que definitivamente la única forma de obtener el dinero es trabajando y es produciendo de una forma honrada, honesta, sin pasar por encima de ninguna ley, sin transgredir leyes, sin transgredir normas. Eso es lo que nosotros como personas con conciencia moral creemos, pensamos y de alguna manera llevamos a cabo en las acciones diarias de nuestra vida. Pero ¿qué sucede con esas personas que no tienen este tipo de código moral, de ética, que no tienen esta conciencia y que, bueno, para ellos es normal estafar, mentir, engañar, utilizar personas como si fuesen objetos? ¿Qué sucede con estas personas? Pues estas personas fueron creciendo de pronto, y es lo más probable, que hayan crecido en ambientes hostiles, en ambientes en donde se mueve todo tipo de organizaciones de este tipo. Entonces, ese niño o esa niña que participa de esas organizaciones criminales, esa persona que participa de esas organizaciones criminales fue ese mismo niño o niña que usaron para ayudar a robar, por ejemplo, un teléfono celular, para ayudar a robar, ¿sí? Ayudar en la ejecución de un plan de estafa para aquella persona que estaba prestando su dinero en el banco y que definitivamente fue estafada por un joven que le ofreció, por ejemplo, un producto o un servicio. ¿Sí? Entonces, ese mismo adulto que participa de esa organización criminal fue ese mismo niño que fue forjando ese tipo de comportamiento desde muy joven, porque es muy probable que haya sido criado o haya crecido en estos ambientes hostiles, en estos ambientes, digámoslo así, criminales. Sobre todo el sociópata. El sociópata crece en este ambiente de maltrato, de abusos también, en este ambiente hostil de criminalidad, en este ambiente en el que no hay una, digámoslo así, una educación en valores, en el respeto, en la honradez, en donde hay unos padres completamente ausentes, en donde hay personas que sí están presentes para enseñarle a ese niño que el mundo es una selva y que el fuerte o el más fuerte es el que debe de sobrevivir, y de que las personas son simplemente objetos o cosas que podemos usar para nuestro beneficio. Entonces el niño aprende todo esto a lo largo de su infancia, a lo largo de su vida, y es así como se desenvuelve en la sociedad cuando ya es un adulto, digámoslo así, que podría ser un adulto funcional. Entonces tiene todo este tipo de comportamientos antisociales, en donde transgrede los límites de las personas, en donde usa a las personas, manipula situaciones, en donde transgrede las leyes y las normas mismas de la sociedad. Este niño, normalmente sociópata, puede llegar a ser claramente, potencialmente un criminal. Sí, es un perfil potencial criminal. Y estas son las mismas personas que sin ninguna pena, remordimiento, entran en este tipo de organizaciones criminales, como las que hablábamos al principio del video. Organizaciones captadoras ilegales de dinero, organizaciones de robos, organizaciones de estafas. Organizaciones de este tipo son las que le llaman la atención a este niño o a esta niña, porque eso fue lo que aprendió a lo largo de su vida, y eso se vuelve para él o para ella algo completamente normal, y no le interesa lo que la sociedad piense acerca de ello, más que satisfacer sus propios intereses particulares, porque lo que le interesa es obtener lo que quiere y obtenerlo ya. Y si se trata de dinero, pues lo que le interesa es obtener el dinero, no le interesa realmente por encima de quien tenga que pasar. Si tiene que estafar, lo hará; si tiene que mentir, lo hará; si tiene que engañar, lo hará. Este tipo de sociópatas, pues es muy común verlos en las organizaciones criminales, como esa y como otras de todo tipo. Es muy común también ver en personas con rasgos psicopáticos, narcisistas, en este tipo de organizaciones. ¿Sí? Son este tipo de personalidades antisociales las que más están dentro de estas organizaciones. Ahora, el psicópata integrado puede ser también un potencial criminal. Eso lo hemos hablado en otros videos, ¿verdad? Que vemos al psicópata integrado como un depredador emocional, como una persona que usa a las demás personas como si fuesen objetos, pero también puede llegar a tener un comportamiento criminal en algún momento. Entonces, un psicópata integrado en nuestra sociedad puede llegar a cometer un homicidio, puede llegar a cometer un robo, una estafa. Claro que sí, claro que sí.
no dudará en ejecutar un plan paso a paso para lograrlo. Recuerda que el psicópata planea muy bien lo que va a hacer. Todo lo que realiza el psicópata no es casual. Antes de realizarlo, lo planeó paso por paso. Y adicionalmente, el psicópata hizo un plan A, un plan B, C, D y demás planes posibles por si llegase a cometer un error en su primera opción de plan. Siempre tiene varios planes, varias opciones. El psicópata no actúa casualmente. El psicópata planea, observa, ejecuta y finalmente obtiene los resultados que desea. Para el psicópata es muy frustrante no lograr lo que quiere y reacciona normalmente con una ira que es la que llamamos la ira narcisista y puede llegar a ser potencialmente peligroso. Entonces, si tú te interpones en los planes del psicópata criminal, probablemente puedas acabar muy mal. Porque el psicópata criminal, por ejemplo, ya no le interesan las normas sociales, de hecho nunca le interesaron. Lo que le interesa es llegar a ese objetivo. Y si el objetivo es el dinero, es el poder, pues entonces no dudará en hacer todo tipo de tretas para lograrlo, incluso si eso implica quitarte a ti del camino. Por otro lado, el sociópata actúa de manera más impulsiva. El sociópata no piensa mucho para hacer las cosas, es impulsivo, no controla sus emociones, es violento de forma manifiesta o violenta de forma manifiesta y generalmente los planes del sociópata no llegan a buen puerto porque son descubiertos. Cuando digo que no llegan a buen puerto es que no logran sus objetivos de una forma como lo podría hacer un psicópata. Sin embargo, estos dos tipos de personalidades antisociales podrían estar actuando de manera mancomunada, es decir, que podrían estar actuando juntos a la vez. Y esto sería o es una bomba de tiempo. Este tipo de personalidades están en todo tipo de organizaciones criminales. Una persona que no tenga estos rasgos de personalidad o este tipo de forma de ser, pues no va a ser fácil que entre a este mundo. Generalmente, si de alguna forma es convencido o convencida de entrar a este mundo, va a ser descubierto muy fácilmente o terminará por confesar lo que hizo. Porque su conciencia moral no le permite llegar hasta esos extremos en que tenga que engañar, mentir, estafar o incluso cometer un acto criminal muchísimo más grave. Amigos y amigas, cuéntame o cuéntenme qué opinan acerca de este tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Este tipo de personalidades están o no están inmiscuidas en este tipo de actividades? ¿Conoces algún caso en el que haya sido estafado algún conocido por este tipo de organizaciones criminales? Déjamelo saber en los comentarios. Si crees que este video le puede servir a alguna persona, no dudes en compartirlo. Te invito también a que te suscribas y actives la campanita del canal para que te llegue muchísimo más contenido como este. Te dejo un abrazo muy fuerte, esperando que tengas una maravillosa semana.